Muy buenas tardes y feliz sábado a cada uno de nosotros aquí presentes. Estamos muy agradecidos para poder de nuevo estudiar la Santa Palabra con cada uno. Am, Me llamo Salvador Gómez. Am, para aquellos que no me conocen, este será mi privilegio continuar con nuestros estudios de el libro de Daniel y el método correcto de interpretación. La pregunta es, ¿será importante? Es obvio, ¿verdad? No es una pregunta así que tenemos que responder porque ya sabemos, a través de las reglas ya vimos la importancia. Entonces, claro, este es muy importante. Ahora, lo que queremos hacer, como ya hemos visto en las reglas, y no se sorprendan tanto cuando repetimos algunas de esas cosas, porque a veces la repetición es la maestra del aprendizaje. ¿Ya? Tenemos que repetirlo y repetirlo para que se nos quede, ¿no? Se nos grabe. Entonces la verdad, la tenemos que repetir. Y entendemos esto porque a veces cuando estamos viendo otras cosas en la televisión, ahí constantemente que están poniendo, pues el error. Pero sin embargo, en la fuente que Dios nos ha dado a nosotros, que es su palabra, ahí tenemos la verdad. Ahora nota lo que dice aquí. Queremos evitar avergonzarnos. Dice 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia. Okay, ya sabemos, esa palabra diligencia es una investigación. ¿Cómo? Profunda. O sea, no va a ser algo liviano, sino que va a ser algo más profundo. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Esta es la razón por la cual estudiamos la palabra de Dios con cuidado, para que Dios nos apruebe. Eso nos da a entender que si no lo estudiamos de esta manera, ¿qué pasa? Dios no nos puede aprobar, ¿verdad? Así me recuerda un poco acerca de Daniel y los tres jóvenes que acabamos de ver hace un ratito. Se les dio oportunidad a cada uno de los magos y los astrólogos, estas personas muy importantes, ¿verdad? En, ah, eh, en el reino del rey Nabucodonosor. Tenían esa oportunidad a poder darle al rey lo que le estaba pidiendo. Y eso era darle al rey el sueño y también la explicación, ¿verdad? Si realmente eran lo que decían, tenían que darle al rey lo que pedía al rey. ¿Y qué pasó? Salieron de allí todos avergonzados, hasta los iba a matar, ¿verdad? Pero gracias a Dios había alguien que entendía los sueños y tenía comunicación con Dios. Daniel, ¿verdad? Daniel se presentó aprobado porque Dios le dio la interpretación, ¿verdad? Entonces tengamos eso en mente, ¿no? Dios le dio la sabiduría para poder entender y explicar los sueños. Dice, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como muchas personas, o como muchas veces dice que
si nosotros nos avergonzamos de Él se avergonzará también de nosotros. Pues sí, Así dice. sí. Pero hay personas que dicen que conocen la palabra de Dios, pero no la entienden realmente. No que la están explicando de una manera falsa, ¿verdad? Y cuando Jesús viene, Jesús les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que está diciendo Pablo aquí, es que no son aprobados. No estudiaron con diligencia, ¿verdad? Y aunque parezcan ser obreros y aunque parezcan hacer un bien, dice Dios, no son aprobados. Porque no lo están estudiando de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces el énfasis aquí es que la razón por la cual nosotros usamos las reglas, la razón por la cual tenemos mucho más cuidado en el estudio de la palabra de Dios es porque queremos estar aprobados. Queremos la aprobación de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces sigamos. Pero si éramos, dice aquí, esto lo sacamos del libro Primeros Escritos, la autora Elena G. de White. Dice, si llegan a errar, o sea, si es que llegamos a cometer un error en nuestra explicación, dice, deben estar dispuestos a confesarlo cabalmente o enteramente. Y esto es lo que hace, dice, la sinceridad de las intenciones no puede usarse como excusa por no confesar los errores. ¿Okay? O sea, uno puede estar sincero en su deseo, en, en querer explicar algo de la Biblia, pero eso no es excusa, dice. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en algún error en nuestro entendimiento de la Biblia, dice, lo que debemos hacer es estar dispuestos a confesarlo completamente. Dice, la confesión no reducirá la confianza de la iglesia en el mensajero, mientras que él daría un buen ejemplo, ¿verdad? Se alentará un espíritu de confesión en la iglesia. En vez de hacer mal, hace bien, ¿verdad? Sí. Si nosotros confesamos que estábamos en error, y yo les puedo decir, desde que comencé a estudiar hasta el presente, no soy perfecto, yo he cometido errores, pero ahora, no tengo miedo a confesar, ¿verdad? Porque es necesario humillarnos, ¿verdad? Nosotros no somos, Porque el que encubre su pecado no prosperará. pues no. Así dice el proverbio. Proverbio. Thank you. ¿Ah? Entonces, si queremos alentar un espíritu de confesión en la iglesia, es un excelente ejemplo. Y el resultado sería una dulce unión. O sea, eso nos, Nos une. nos une. Amén. Nos une. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos un aviso. ¿Ok? Nota, otra cita. Esto viene de los manuscritos. Dice, nota lo que dice el... Después yo aventé esto. ¿Por qué viste? Sentí un aire bien frío. Oh, pues sí. Aventó Aventó. yo aventé eso, sorry. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Dice. Oh, nota el aviso. Tengo una advertencia. ¿Ok? ¿Qué es una advertencia? Un aviso, ¿verdad? Dice, para aquellos que se oponen que
se les ha encomendado la obra de revelar las escrituras bajo una nueva luz. Ajá. Ok. Ahora, dice bajo una nueva luz. Ok, entonces para que entendamos aquí algo acerca de lo que nos está diciendo es cuando una porción de las escrituras, vamos a decir la profecía, ¿verdad? Porque de eso se trata. Por ejemplo, la estatua, ya lo hemos mencionado, Daniel capítulo 2. Hay 4 diferentes metales, ¿verdad? Y luego llegamos a los pies. Pero los primeros 4 vamos a enfocarnos, vamos a dar un ejemplo. La cabeza de oro representa ¿qué? Babilonia. Ay, Babilonia. Para que yo le haga otra aplicación a esa estatua y a decir, por ejemplo, representa a Estados Unidos. ¿Ok? Para yo darle esa interpretación, estoy haciendo lo que dice aquí, revelando las escrituras bajo una nueva luz. ¿Ya estamos entendiendo? Eso es nueva luz, que ya le estamos cambiando el significado. Lo que Dios ya nos había dicho, esto es, que le cambiemos y le pongamos, no es eso, es esto. Esto es, ¿ok? Este es el aviso. Esto es lo que Dios nos está diciendo. No debemos hacer eso. Cuando algo ya está cumplido en la palabra de Dios, para siempre permanece aquello. no se debe cambiar. La cabeza de oro siempre va a ser la cabeza, va a ser Babilonia. Ajá. Los pechos y los brazos representa a los medos y los persas. Luego la siguiente parte, Grecia. Luego las piernas, Roma. Okay. Eso nunca va a cambiar. Okay. No le podemos poner otro significado a esos 4. ¿Sí? Si lo hacemos, estamos haciendo lo que le está diciendo a esta persona. Dice, o a estas personas, para aquellos que se oponen, que se les ha encomendado la obra de revelar las escrituras bajo una nueva luz. ¿Okay? Le ponen un nuevo interpretación. Esta obra significa, ¿okay? ¿Qué significa esa obra? Dice, sustituir la interpretación que Dios ha dado por la interpretación humana. A esto se le llama por Pedro una interpretación privada. Privada. Porque Dios no dio esa interpretación. El hombre ha llegado por alguna forma u otra pensando que le puede poner otro significado. Así se pronunciaron los mensajeros celestiales sobre el esfuerzo que ha emprendido el hermano Ballinger. Y este fue un hermano entre los adventistas del séptimo día, después de 1844, que llegó a otras conclusiones en cuanto al Espíritu Santo. Él llegó a entender que Gabriel, el ángel Gabriel era el Espíritu Santo. Nosotros nunca hemos dicho eso y los pioneros adventistas nunca llegaron a esa conclusión, pero él, bajo su propia investigación, llegó a ese entendimiento y ella, la Elena White, le está reprendiendo, ¿okay? Por decir eso. ¿Okay? El Espíritu Santo ya mucho lo hemos estudiado y lo vamos a seguir explicando, así como lo explica la Biblia.
que es una agencia y sí tiene que ver con ángeles, porque los ángeles administran esa fuerza, ese poder que proviene de Dios a través de ellos. Pero eso de decir que es Gabriel, pues eso ya le está poniendo de más, ¿verdad? Ya lo estás poniendo sobre un individuo y no una agencia. La diferencia, agencia, son muchos que forman un grupo y una persona o un ser, ¿verdad? Que es Gabriel. Entonces allí tendríamos un gran peligro, porque ya serían tres seres, si me entienden, ¿verdad? En vez de una agencia. Pero bueno, el punto creo que ya lo tenemos. Nomás quise explicar un poquito acerca de esa. Más adelante lo vamos a ver más, porque fue bajo el mensaje del tercer ángel lo que había pasado con hermano Ballinger. Mayoría de las citas se está dirigiendo a él. En Él es cuanto el que estaba estaba dando nueva luz, según nueva interpretación. nuevas interpretaciones. ¿Qué? Hasta ahorita todos estamos. ¿Sí? Ok. Otro aviso. Se refiere al mismo. Dice, hermano mío, estás en la presencia de aquel que nunca ha dejado de realizar su obra ni de cumplir. ¿Ok? Su palabra. No lleven este mensaje que creen que significa tanto. El mensaje que se está refiriendo aquí es de que Gabriel es el Espíritu Santo. Dice, en cierto modo significa mucho. O sea, para uno que lo cree de esta manera, se me hace como algo muy importante porque es nueva luz. ¿Ah? Y lo tengo que revelar al mundo. Ella dice, no es tan importante o no significa tanto, pero en cierto modo, en este modo que ahorita va a explicar, significa mucho. Dice, significa el desarraigo. ¿Sí saben qué es esa palabra? Significa el desarrollo de la fe. Ujú. Que Cuando desarraigas algo. como que te quitas o salir de la fe o no sé. Si lo Creo que estoy eso entendiendo bien yo, es significa destruir. o Ajá. Entonces, desarraigar se usa en puede ser cuando uno tiene un jardín. arrancar, Arrancar. arrancar, Arrancar. arrancar o ¿Ok? arrancar Entonces significa sacar del de la fe, arrancar. arrancar desde los raíces. ¿Ok? Desde los raíces de la fe en Dios y la creación de infieles. De infieles, la ¿Ok? creación de infieles. Esa creencia que estaba promulgando, esa nueva luz que llegaba a entender Ballinger, fue tan significativa en el sentido de que iba a destruir por completo la fe de que habían estado aprendiendo a través de esos años, desde el principio, desde los 1800 hasta este tiempo. Dice ella, explica que era como arrancar esa fe por completo, De las raíces. desde las raíces. Y hace, dice, la creación de infieles. ¿Ok? Eso iba a ser el efecto de su creencia. ¿Ok? Dice, cese todo
y esto lo puse en rojo para enfatizar, dice, cese de todo ese trabajo porque abrirá la puerta para que muchos se aparten de la fe una vez entregada a los santos y presten atención a espíritus engañadores. Si están viendo por qué está dando este aviso, ¿no? Porque esta creencia de Ballinger, de que Gabriel es en su mente, en su estudio, llegó a esa conclusión que Gabriel era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acerca de Dios? Que son tres. Y eso es ¿qué? Lo que la Iglesia Católica cree en tres seres. ¿Sí? Es la razón por la cual está diciendo esto ella. Porque es el mismo efecto que pasó en esa Iglesia Católica. ¿Qué hizo de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está representada como una iglesia que no quiero hablar, ¿verdad?, de los miembros, pero los dirigentes, los que están enseñando. ¿Qué es lo que están enseñando? A que lleguemos a ser así. A que seamos personas infieles. Entregadas a los santos. Entregados a espíritus engañadores. ¿Sí o no? Sí. Entonces es la razón por la cual ella lo está diciendo. Ahora estamos hablando, punto aquí es que no debemos tratar de reaplicar profecías, citas bíblicas que Dios ya nos ha dado la explicación. ¿Ah? No ocupamos tratar de inventar algo nuevo de lo que ya está. ¿Ah? Ok, vamos. Oh, tengo que salir de allí. Ok. La manera correcta. Ok. Para nosotros que usamos los autos para andar por las calles, tenemos que conocer, Los hay. ajá, Esos hay. ajá, el sign que está ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? La manera correcta. Pero en inglés dice the right way, ¿verdad? La manera correcta. O esta es Derecho. el camino correcto. Derecho. En inglés traducido exactamente, ¿verdad? Correcto, camino correcto. El camino correcto. Pero aquí estamos hablando de la manera correcta, ¿verdad? Ajá. Pero se puede decir son sinónimos, ¿verdad? Intercambiables. ¿Si puedes cerrar esta puerta aquí? Please. Dice, hermano mío, hablando de la misma persona, dice, hermano mío, tú mismo has sido engañado y has engañado a otros. No has escudriñado. Ahora, ¿recuerda la cita que habíamos dicho de 2 de Timoteo? Que dice, escudriña para ser aprobado, ¿verdad? Nota lo que le dice. No has escudriñado las escrituras de la manera correcta. ¿Ok? Ahora nos va a explicar por qué. Dice, debes buscarlos para conocer la mente de Dios. Buscarlos para conocer. La mente de Dios. Buscarlos. Debes buscarlos.
¿Se refiere a las escrituras? Sí, ¿O buscar las- debes buscar o estudiar para conocer la mente de Dios. Ujú, Entonces, cada vez que abrimos las Santas Escrituras, ujú. ¿qué es lo que estamos abriendo? La mente de Dios. La mente de Dios. Oh, ok. ¿Sí? Ujú. La mente de Dios. Sí, pues porque él ahí se puede decir escribió sus Pensamientos, lo habló, exacto. lo dijo. Y Ballinger no estaba haciendo eso. Él estaba estudiándolo para dar sus puntos de vista. Él no estaba tratando de conocer la mente de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir leyendo. A ver, yo creo que aquí nos va a decir, pero creo que en la otra cita antes había dicho algo así. Dice, debes buscarlos para conocer la mente de Dios, no para probar o comprobar tu teoría. Ahí está. Lees la palabra de Dios a la luz de tus propios puntos de vista. ¿Sí? A la luz de tus propios puntos de vista. Y yo he hecho esto en el pasado varias veces, pensando que estaba correcto, pensaba que porque mi mente me llevaba a pensarlo, pensé yo que estaba correcto. Pero cuando me di cuenta que tengo que usar de una forma muy estricta estas reglas, me di cuenta que estaba equivocado. Y tuve ¿Tú que también corregir. pensabas así como entonces? No como Ballinger, pero sí puedo relacionarme con él, porque sí he en el pasado estudiado para dar mis propios puntos de vista, para comprobar mi propio teoría. Tu propia teoría. Sí, yo lo he hecho, pero usando bien las reglas, Ajá. eso no puede ser posible. O sea, Ahí las reglas es como que te enderezan, te endereza. te, te, Te guían ajá, correctamente. Exacto. Ok. Sí. ¿Ok? para que no te Para que equivoques. no te equivoques. Por eso dice, para que no te avergüences. ¿Sí? Para que no ¿Ah? Para que no te avergüences. Porque cuando nos equivocamos, Claro. pensemos un poquito acerca de ese tiempo, cuando tuvieron esa primera, chasco, en los 1843 y 44. Chasco. Ese chasco fue porque malentendieron. ¿Sí? Y de cierta manera se sintieron avergonzados cuando los, los que estaban allí riéndose de ellos. Sí, ¿Sí? que sí que habían equivocado, que Jesús nunca llegó, ¿verdad? Sí. Nunca llegó. Y estaban así como sacados de onda, esperándolo. Pero eso no es suficiente para decir que ese movimiento no era de Dios. Ajá. Porque si los mismos discípulos estaban chasqueados, Sí, se equivocaron, Fíjate que no, sí. no sabían que Cristo iba a venir de esa manera. Hasta que Jesús vino y les explicó, ¿verdad? Antes de irse al santuario, ahí estuvo explicándoles 30, 40 días, explicándoles acerca de todo lo que estaba escrito acerca de él, wow. ¿verdad? Ese movimiento también estaba chasqueado, sin embargo, bajo la providencia de Dios, tuvo que pasar de esa manera. Estaba escrito que eso tenía que pasar de esa manera. Igual, 1844, 1843, ese
movimiento bajo el primer y segundo ángel fue la providencia de Dios. Esos eventos que pasaron porque tenían que pasar. Pasaron porque están escritos en la Biblia. ¿Sí? Eso está escrito. Eso estaba escrito. ¿En qué parte de la Biblia? Pues eso es lo que vamos a ver. De eso se trata. Yo nomás le estoy dando un poquito para que, así como te está pasando ahorita, quieras saber. Ujú. ¿Ah? Se ocupa paciencia, vamos paso a paso. Ahorita todavía estamos viendo la forma de estudiar la Biblia, la correcta manera, ¿verdad? Usando las reglas. ¿Ok? Más adelante vamos a llegar. Más adelante. ¿En dónde quedé? Oh, en la parte aquí, ¿verdad? Sí. Pero, tus puntos de vista. Dice, constituyes Construyes oh, una ya. estructura. Sí, gracias. Construyes una estructura, mejor voy a mirar acá para no equivocarme. Falsa. Dice, construyes una estructura falsa y luego lo bloqueas con textos que según afirmas demuestran que es verdad. ¿Ok? Entonces es posible que nosotros consigamos textos de la Biblia y decir, mira, aquí dice, Sí, pues sí. ¿verdad? Ajá. Porque Pero está- al decir que así dice, no quiere decir que estás en la verdad, sino que tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo interpretarlo cuando hay figuras, verdad? Buen momento. Cuando hay figuras es donde se tiene que interpretar. Pero en otras partes donde no hay figuras, ¿verdad? Y como habíamos visto en las reglas, donde está sencillo las palabras, donde no se ocupa interpretación, eso no se tiene que cambiar, ¿verdad? Eso queda tal como está, ¿sí? Sin embargo, esas son las que las personas más quieren cambiar el significado. Cuando está bien claro. Cuando está bien claro. No tienes que decir, oh, ¿qué significa eso? Exacto, Cuando dices exacto, exacto. Y es donde quieren cambiar. Ahí es donde la gente más quiere cambiar. Hmm. Oh, Entonces, A ¿qué su te da a entender? conveniencia. Sí, a su conveniencia, exacto. sí, ¿no? Más adelante les voy a dar un ejemplo, pero ahora sí, mam, a ver, Yo doy, por ejemplo, a ver. como dicen que cuando que le dijo el ladrón a Jesús en la cruz, Sí, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso y no es así, no es así, no es así, no. Esa sí se tiene que explicar. es así. Eso viene Es la siendo gramática. simbólico. No, Ah, tampoco. Ahí es la gramática, porque dice, Jesús le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo hoy, ¿ok? Te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, Que si se yo, oye igual. si le cambio la coma, Que si se le, oye si igual. le, si le pongo la coma después de, a ver, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el reino. Entonces ya cambia, ¿no? Que el sentido completamente cambia todo. Ahora estás diciendo, expresión. cuando esa coma va allí, Jesús está diciendo, hoy estarás conmigo. ¿Ok? Pero aquí no, toma tanta, ¿cómo se dice? Pues se puede decir, no se ocupa tanta
sabiduría para saber que Jesús ese día no fue al cielo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Sí, pues sí. ¿Cuándo fue al cielo Jesús? Después de que pasaron 40 días. Fue 2 veces. La primera vez fue, ¿te recuerdas? Le dijo a María, Ajá. no me tocas porque todavía no he ascendido al Padre. Ajá. ¿Ok? Ve a dile a tus hermanos, a mis hermanos, O sea, que voy después a de tu que Dios y a mi resucitó. Dios. ¿Mande? En cuanto resucitó que lo vio. En ese momento, Ajá. cuando se encontró con María, Ajá. que fue la que más lo amaba, la que más le ponía atención a Jesús, fue a querer abrazarlo. En ese momento le dijo, no me toques porque todavía no No he sé. subido al Padre. ¿Ok? Ok. Después pasa un tiempo, ¿verdad? Un tiempo. Jesús regresa al Padre. Y sabemos que regresa al Padre porque después cuando regresa se encuentra con Tomás, el que no creía, el que había Oh. dicho no voy a creer hasta que pongo mis dedos en sus heridas, en sus llagas, ¿verdad? Ajá. En ese instante llega Jesús y le muestra las manos y sus pies y luego allí cree, ¿verdad? Ujú. Él sí lo tocó, Pero a él ya había ya ido. ya había ido, ¿verdad? Entonces, Entonces, dale. entonces, en ese tiempo que Jesús fue al Padre, ¿cuánto tiempo había pasado? No era lo que No me mucho quieres decir. tiempo, no mucho tiempo. No pasó mucho tiempo porque eran desde su resurrección hasta Pentecostés son 50 días, Mm, ¿verdad? Son 50 días desde su resurrección, ajá. ¿ok? Entonces, entre ese tiempo va y viene. Después que se encuentra con María, Ajá. ¿verdad? Sí. Ya cuando regresa con los discípulos, ahí ya todos lo están tocando, hasta come con ellos, Wow. ¿sí? Entonces, allí es la pauta que nos da a entender Ajá. que Jesús, imposible que fue al No fue Padre eso. con el ladrón ese día. Es más, el ladrón ni siquiera murió ese día, Ni siquiera morirse. ¿sí? ¿Sabes cuándo murió el Sin ladrón? embargo, la gente cree eso, Que también murieron los ladrones ese mismo. que Jesús se lo llevó al cielo ese día, Ujú. Ah, wow. ¿sí? Es importante que entendamos Sí. cada palabra, Ajá. que usemos bien la gramática para que no lleguemos a falsas conclusiones. ¿Ok? Dice, ah, Aquellos pasajes que muestran, ¿verdad? que demuestran que es Con verdad. texto según afirmas que se demuestra la Sí, verdad, pero pasas por alto aquellos pasajes que demuestran que no es cierto. Usted dice, la Biblia es mi fundamento de fe, pero es respon- responde. ok. Antes de que sigas, quiero enfatizar un poco en lo rojo. Pero pasas por alto aquellos pasajes que demuestran que no es cierto, ¿verdad? Pasas por alto aquellos Entonces, pasajes. regresando al ejemplo que mi mamá acaba de mencionar, Ajá. ¿verdad? Hay varias formas, como habíamos ahorita explicado, para comprobar que el ladrón ni Jesús fue al cielo ese día. Ajá. Sin embargo, la gran mayoría pasa por alto estos argumentos que estamos mencionando. ¿Sí? Sí. Es un ejemplo así para que entendamos que se puede pasar por alto los textos que nos demuestran que eso no es cierto. Es fácil de
decir, pues ahí dice. Ahí dice. Ujú. Pero si no usamos las otras citas, entonces ahí quedamos, ¿verdad? Es importante que tomamos toda la palabra de Dios como evidencia. No debemos dejar ninguna cita para poder comprobar nuestra teoría. Comprobar. Comprobar. Es como un respaldo, pues, Sí. ¿no? Que lo que está escrito ahí también lo está escrito en toda En otros en libros. En otros libros. Ok. Us- dice Ballinger, usted dice, la Biblia es mi fundamento de fe. Ok, todos dicen, ¿verdad? Todos dicen, la Biblia Ajá. es mi fundamento de fe. Pregunta, ¿pero es realmente? Respondo, la Biblia no sostiene su posición. La posición de Ballinger de que el Espíritu Santo es Gabriel no es sostenida en la Biblia. De eso está hablando. ¿Ah? Pero se puede aplicar a nosotros si nosotros hacemos lo mismo que hizo Ballinger. ¿Ah? Porque él realmente pensaba que estaba usando la Biblia. Y la Biblia dice. ¿Verdad? Pues sí. Él tenía sus razones incorrectos, pero los tenía. ¿Verdad? Pues es como Aparentemente. es como, ahorita se me vino a la mente, pues no sé qué dijo, cómo cuando Satanás tentaba a Dios, que es que pues también él se sabe toda la Biblia, ¿no? Pero La tuerce. la tuerce, ¿no? Le cambia. Ajá. Le pone Diciéndole otra. a Jesús, Sí. ¿verdad? Ok. Lo que está escrito, a su Ok. manera, pues. Dice. La Biblia no sostiene su posición. Nuevamente dices, muéstrame con la Biblia que estoy equivocado y abandonaré mis puntos de vista. Pero, ¿cómo puede uno dejarse convencer por la Biblia mientras usted tergiversa y aplica mal sus declaraciones? Entonces ahí es donde Satanás nos tiene creyendo algo que pensamos que está en la Biblia y realmente no está. Porque él no está dispuesto a mirar lo que toda la evidencia dice, toda la Biblia. Él se aferra que esta cita dice así, a que dice asá. Que nomás esa Y parte. solamente eso es. Ok. ¿Ok? Eso nunca lo debemos hacer. Tenemos que estar dispuestos a mirar lo que dice Juan, lo que dice Pablo, lo que dice David, lo que dice Salomón, Moisés. Todos tienen que Decir, estar de acuerdo. estar de acuerdo. Ok. No hay desacuerdo. Donde está el Espíritu de Dios, no hay confusión. Nada. Entonces va a ser una armonía completa. ¿Ok? Dice, al hacerlo, cortas la única fuente por la cual Dios podría alcanzarte y convencerte. Cuando nos aferramos a una cita o a una creencia que pensamos que es cierta sin aceptar otras citas bíblicas que dicen lo contrario, entonces ahí está el problema. ¿Sí? Y también yo pienso, perdón, que también es la actitud de la persona, ¿verdad? Porque hay una forma de una actitud que dicen, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo lo sé. Nadie sabe más de lo, ¿verdad? Más de yo, ¿verdad?
Ujú. Ajá, Esa que dicen que actitud, saben mucho esa actitud que no. saben, que conocen Pues la ya se están palabra, pues, cerrando, pues. ¿Verdad? Se están Ajá. cerrando a lo que, a la corrección que Dios les quiere dar, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a ver todo el consejo de Dios. Todo lo que tiene que ver con cualquier punto, cualquier creencia, cualquier doctrina. Tenemos que estar dispuestos a ver cada cita bíblica. Y eso es lo que nos hace distintos, eso es lo que nos hace diferentes. Porque la gran mayoría, oh, el Antiguo Testamento, eso no. ajá, Oh, que el libro de Daniel, ese no. Oh, que Apocalipsis no, es un libro sellado, no lo podemos entender, no. que las cosas secretas pertenecen a Dios y solo Él. Y solo a él, y Las corresponden. usando mal esa cita. Esa cita nos da a entender que Dios nos ha revelado. Esa cita que acaba de mencionar, Ajá, las cosas secretas pertenecen a Dios y ahí no se detiene. Continúa, dice, y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, dice. así dice. Yo me acuerdo que así me decían, o tenía alguna duda, así, que no me podían contestar, así. Pues yo prefiero decirte, pues es que no sé, vamos a estudiarlo, ¿verdad? Vamos a estudiar, a ver qué dice Dios, ¿verdad? Sí, Puede ser que no sepa en este instante, exacto. pero se puede investigar. Todo lo que está en la Biblia se investiga. Para eso está, para investigar. Por eso Dios lo dio, para que lo conozcamos, para que sepamos su mente, su forma de pensar. ¿Sí? ¿Ya lo leí todo? Sí. Siguiendo con la única manera verdadera, dice, la única manera verdadera de escudriñar las escrituras, y esto ya lo hemos mencionado en las reglas, es dejar todo prejuicio. Todo prejuicio. ¿Qué significa todo prejuicio? Prejuicio. Un Que prejuicio. estamos Primer, prejuzgando prejuzgar. antes de Prejuzgar saber, antes. de saber o conocer la verdad de algo o de lo que se esté hablando. Es juzgar algo antes de tiempo. Eso es prejuicio. Bueno, ahí voy, por ¿Sí ahí o no? cerca. Ajá. Estás bien. Pero para ponerlo de una forma más sencilla, es juzgar algo antes de tiempo. Mm, Prejuicio. ¿Sí? sí, pues prejuzgar antes. Prejuzgar. Eso es lo que pasa en la gran mayoría de las razas de hoy. Tienen prejuicio. No te conocen, sin embargo, te están juzgando. O como lo que hablamos Prejuicio. ahorita. De ahí viene. Entonces, aquí, bíblicamente, juzgar algo antes de tiempo, Ajá. es decir, ¿sabías que la Biblia dice que el sábado es el día del Señor? Y que tú me digas, ¿cómo puede ser si mis padres y mis antepasados siempre nos enseñaron en la Biblia dice que es el domingo? ¿Ok? Prejuicio, porque ni siquiera te quieren escuchar, Sí. ni siquiera quieren investigar. Entonces, si no ponemos ese prejuicio a un lado, ¿qué pasa? Seguimos en el error. Seguimos en ese error y Dios no nos puede comunicar. Cometemos lo que Jesús dijo, la blasfemia del Espíritu Santo, Una blasfemia. porque no estamos dispuestos a investigar de la forma correcta. ¿Ok? Toda opinión, ¿ok?
Ok, continuando, dice, toda opinión preconcebida en la puerta misma de la investigación. O sea, todo eso tiene que quedar a la puerta. Ajá. Ese prejuicio, eso es lo que me enseñaron, eso es lo que me dijeron, eso es lo que lo que sea, eso queda en la puerta de la investigación. Sí. Y luego entrar en la obra con la vista puesta únicamente en la gloria de Dios. Una vez más, conociendo la mente de Dios. Para eso es que estamos estudiando. Con el entendimiento abierto y la convicción y un corazón hablando para creer lo... Ablandado. ¿Mande? Ablandado. Oh, perdón, ablandado para creer lo que el Señor os dice. Esta es la única manera verdadera. Ajá. Y si no estamos dispuestos, estamos cortando Todo prejuicio. ese canal. O como cuando a veces ya queremos, estuvo la hermana Exactamente. queriendo preguntarnos cosas, pero ajá, ya no se daba la oportunidad. No, ella siempre lo suyo, ella no ve y Ajá. Berna le pasa. Porque tenía un montón de prejuicio. Ese prejuicio no daba el siguiente paso, que era, ok, vamos a sentarnos, déjame poner mi computer, vamos a conectarlo y vamos a ver. Nunca se abrió esa oportunidad Sí, por causa del prejuicio. del prejuicio, sí. Que en vez de dejarla a la puerta, entró con él. Y no Pues se la hizo nada. mayoría, La gran mayoría pasa. porque estábamos en pues engañados por mucho tiempo Ujú, sí, en puras sí, doctrinas. exacto. De hombres. Ok. Se me olvidó traducir lo de arriba, pero aquí tenemos la cita que nos da la aprobación de las reglas que fueron adoptados por Guillermo Miller. Dice, aquellos que están comprometidos en proclamar el mensaje del tercer ángel, y incluye el primero y el segundo, ¿ok? Cuando hablamos del tercer ángel, no puede haber un tercer ángel sin el primero y el segundo. Dice, los que están comprometidos en proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando, hasta la misma palabra usa, las escrituras siguiendo el mismo plan que adoptó el padre Miller. En el librito titulado Perspectivas de las profecías y la cronología profética, el padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes, importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia. ¿Ok? Por eso es importante. Por saber eso es las reglas importante. del Padre Miller. No podemos llegar a entender las profecías al menos que usemos estas reglas. No vamos a llegar a una conclusión fija, concreta, sólida. ¿Ok? Aquí están las reglas, ya lo hemos estudiado. Ok, aquí tenemos a Guillermo Miller. Esto es lo que él dijo al iniciar su estudio. ¿Ok? Él mismo dice, determiné dejar al lado todas mis prejuicios. ¿Ok? Ahora, recordemos, ¿verdad? La historia de Miller, ya lo habíamos hablado. Él en un momento fue bautista. Él fue a la iglesia con su madre, con su padre.
escuchaba al pastor, escuchaba a todos, ¿verdad? Pero llegó un momento en su vida donde su perspectiva en cuanto a los cristianos lo hizo cambiar, de manera que llegó a ser deísta. ¿Recuerdan? Sí. Deísta significa que sí cree en Dios, pero lo cree como un Dios lejano, que es un Dios que creó todo y después se apartó y ya, ¿verdad? Nos olvidó. Era la creencia deísta. Bueno, esa creencia, cuando llegó a estudiar la Biblia, la dejó afuera, la dejó a la puerta. Eso se tiene que quedar allá. Si quiero entender, tengo que dejar mis prejuicios, todo lo que yo entendí de bautista, todo lo que entendí de deísta, todo lo que entendí en el mundo, eso se queda allá afuera. ¿Ok? Es lo que se determinó hacer esto, dice. Y luego, comparar minuciosamente. ¿Y qué es minuciosamente? De las una forma detallada, se puede decir, minuciosamente, am, escritura con escritura. ¿Ok? Quiere decir, por ejemplo, que un libro con el otro tiene que estar como, dices tú, todo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Ujú. O respaldándose lo que dice este libro con lo Esta que dice cita el con otro. esta cita tienen que estar en armonía. Tiene que tener, eh, la palabra es armonía. 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 ¿No se dice concordancia? También. Oh, Es más, la concordancia es un libro concuerdan. que concuerda todos los versos. Te concuerda todos los versos que van juntos. Todo lo que habla del Espíritu, todo lo que habla de la muerte de Jesús, de su nacimiento. Todo, cada palabra que encontramos en la Biblia, ahí en ese libro lo encontramos y los junta, todas juntas. Para que si queremos saber acerca de una palabra en la Biblia, aquí está. Nomás vamos a ver todas estas citas. Oh, wow. Y ahí te lleva todo. Y ahí te lleva a todas para que comprendamos qué es lo que la Biblia dice acerca de eso. Hay Biblias que tienen concordancia. También hay Biblias que tienen concordancia. ¿Ok? Pero imagínate, hoy en día tenemos toda la tecnología donde nomás ahí le ponemos alguna palabra y ahí te saca todas las citas. ¿Ok? Ajá. En el teléfono se puede hacer, en la computadora. Ya no tenemos que usar los grandes libros que antes usaba Guillermo Miller, los pioneros, ¿verdad? Ellos tenían que arrastrar toda la historia a través de los libros que antes tenían. Tenían que cargar con tanto libro. De esta manera, minuciosamente. Sí, todo dice lo mismo. Ya, ajá. Ok, dice minuciosamente, escritura con escritura, y proseguir su estudio de manera regular. O sea, no era regular, si entendemos qué quiere decir ahí, ¿verdad? O sea, Seguido, constante. constante, eso. Y metódica. O sea, que usando un método. Y ese método sabemos que son las reglas. Comencé con Génesis y leí versículo por versículo. Comenzando con Génesis. ¿Ok? Versículo por versículo, sin avanzar más rápido que el significado de las distintas pasajes debía ser desplegado de tal manera que me dejara libre de vergüenza con respecto a cualquier misticismo o contradicción. Ajá. ¿Ok? Y nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho, leer párrafos o citas bíblicas una tras otra, y si no entiendo esta, pues le sigo
Eso no hizo hacía él. Él aseguraba que entendía la cita antes de seguir al siguiente. Si no entendía el verso 1, no seguía el verso 2. Hasta que lo entienda. Hasta que la entienda. Y luego seguía. Y de esta manera, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis, oh, wow. ¿Ok? Híjole, yo nunca he sentido que he leído tanto así, digo la Biblia. Entonces, Guillermo Miller merece respeto. Pues claro. Porque mira tú, Porque Él él estudió. sí lo padre. estudió de esa manera. ¿Verdad? Y minuciosamente, dice con detalle. ¿Ok? Ahora, no quiere decir eso que él tenía toda la verdad. Otra vez. Ni quiere decir que vamos a respetar más a Guillermo Miller que a Dios. Pues, Tampoco. pues no. Tampoco. Pero así como merece el profeta respeto, también este hombre se reconoce como si fuera un Moisés. Nos dice ella. Nos dice la hermana. La hermana White dice. ¿Ok? Entonces, de igual manera, así como Moisés levantó un pueblo, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Con la mano de Dios, así también Guillermo Miller nos sacó de Babilonia, Ok. ¿sí? Oh. Nos sacó del error. Dios lo usó a él para que nosotros entendamos la palabra. Ok. Y muchos no creen, ¿verdad? Yo pues, por ejemplo, si no hubiera estudiado contigo, pues también estaría igual que otros. ¿Y quién es Guillermo Miller? O sea, ni idea, ni la de Ellen White, Ni menos Elena White, ni que Elena White. nada. Yo primero me acuerdo le decía, no sé si le dije hasta al pastor, ay pastor, yo ya quisiera poder leer la Biblia y no tanto más libros, aparte eso sería lo último, ¿verdad? Bueno, pues más adelante veremos por qué Dios tuvo que levantar a Elena White, ¿verdad? En los estudios en inglés ya lo hemos mencionado un poquito, pero bueno, siguiendo adelante, aquí quedamos Desde versículo por versículo. ajá, desplegado de tal manera que me dejara libre de vergüenza con respecto a cualquier misticismo o contradicción, ¿verdad? Siempre que encontraba algo oscuro, ¿ok? Dice siempre, entonces cada vez, nunca hubo un momento que no lo hacía, ¿verdad? Siempre que encontraba algo oscuro o difícil para entender, mi práctica era compararlo con todos los pasajes colaterales, o sea, todos los pasajes que estaban conectados con ese pasaje. Dice, y con la ayuda de Cruden, que es la concordancia, examiné todos los textos de las escrituras en las que se encontró alguna de las palabras destacadas contenidas en alguna parte oscura. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces él aseguraba entender cada palabra. No se quedaba con, pues, ¿qué será eso? ¿Verdad? No, él sí, oh, ya entendí. Ahora sí, vamos al siguiente. Y sigue diciendo, entonces, al permitir que cada palabra tuviera su relación adecuada con el tema del texto, que esta era la regla número, creo, 2. Si mi punto de vista del mismo armonizaba con cada pasaje colateral de la Biblia, dejó de ser una dificultad. ¿Ok? De esta manera, continué el estudio de la Biblia en mi primera lectura durante aproximadamente 2 años. De esta manera estudiaba la Biblia día tras día
2 años. Wow. ¿Ok? Y quedé plenamente satisfecho de que es su propio intérprete. ¿Ok? La diferencia aquí es que la Biblia se interpreta sola. Nosotros no la interpretamos. Dios es el que la interpreta a través de su propia palabra. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener bien, pero bien cimentados y claras en nuestras mentes. ¿Ok? Descubrí que al comparar las escrituras con la historia, que aquí ya está hablando de las profecías ya cumplidas, Oh, ¿ok? las que ya se habían cumplido. Las que ya se habían cumplido, dice, ¿ok? Ok. Al comparar las escrituras con la historia, todas las profecías en la medida en que se han cumplido, se habían cumplido literalmente. ¿Sí entendemos eso? ¿Ok? Literalmente se cumplen esas profecías que estaban predichas en las profecías, que todas las diversas figuras, que aquí ya estamos hablando de las bestias, ¿verdad? De la estatua, todas las diferentes figuras, ¿verdad? Dice, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, de la Biblia fueron explicadas en su conexión inmediata. ¿Okay? Hay porciones donde está ahí a un lado la explicación, ¿verdad? Pero también hay otras, dice, o los términos en los que se expresaron fueron definidos en otras porciones de la palabra. ¿Sí entendemos eso? Si no estaban ahí a un ladito con la figura, tenías que encontrarlo en otra parte de la Biblia. ¿Sí? Dice, y cuando se explican así, deben entenderse literalmente. O sea, cuando ya llegas a entender aquella figura, le cambias la figura por lo que es literalmente, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo otra vez a la estatua, la cabeza de oro es Babilonia, ¿verdad? Entonces ya no es la cabeza de oro, sino que es Babilonia. ¿Sí? La reemplazamos con lo que es literalmente. ¿Qué? Ahora, dice. De acuerdo. De acuerdo. Ajá, de acuerdo con dicha explicación, por tanto, quedé satisfecho de que la Biblia es un sistema. ¿Qué es? Un sistema de verdades reveladas. Es un sistema, y un sistema sabemos que está compuesta de diferentes partes, ¿eh? Funcionan en armonía. En armonía. Eso es un sistema. Si no hay un sistema, entonces no hay nada. No hay claridad. No hay claridad. No hay revelación. Hay confusión. Ok, regla número 7. Las visiones siempre se mencionan como tales, según de Corintios 12:1. Eso ya lo estudiamos, pero una vez más lo repetimos, ¿verdad? Para que quede bien, bien clarito. Y dice aquí la última gran visión de Daniel. Daniel 10 es donde comienza y se extiende hasta el 12. Pero esta porción dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor
y huyeron a esconderse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Entonces aquí hasta énfasis nos da de que es un qué, una visión. ¿Ok? Una visión. Entonces, en cualquier parte de la Biblia, cuando Dios da visión, nos da saber. ¿Ok? Que fue visión. Que fue visión. Claramente. Esto es importante, Ajá. ¿verdad? Porque si no lo tomamos en cuenta, estamos pensando que puede ser otra cosa o lo podemos ver de una forma literal, dependiendo si hay figuras o no, ¿verdad? Pero fuera como fuera, cuando es visión tenemos que tomar en cuenta que es visión. ¿Ok? ¿Se regresó solo o cómo está eso? She went back. Ajá. Ok, regla número 8. Las figuras siempre tienen un significado figurativo. Entonces, esta es una que tenemos que tener en mente casi siempre. Si no siempre. Porque siempre que hay figuras o no hay figuras, si no usamos esta regla, nos vamos a desviar. ¿Ok? Regla número 8. Las figuras siempre tienen un significado figurativo y se usan mucho en profecía para representar cosas, tiempos y acontecimientos futuros, como montañas que significan gobiernos y da el verso en Daniel 2:35 y bestias, es decir, reinos, Daniel 7:8 y agua significa lenguas y pueblos, Apocalipsis 17:1 y 15. ¿Ok? Ahora, en Daniel 11:24 hay una porción aquí donde nos da una figura. ¿Ok? En todo el libro de Daniel, capítulo 11, esta es la única parte que tiene figura. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que lo demás que lo que hemos de leer en Daniel 11 es literal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la regla dice cuándo es y cuándo no es. ¿Sí recuerdan? Si viola las leyes de la naturaleza, si es una bestia que sube del mar o es una mujer sobre una bestia, eso es algo que no es natural, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que es una simbólico o figurativo, ¿verdad? Ahora vamos a leer aquí Daniel 11:24. Estamos leyendo en esta cita lo que es la historia de la batalla de Actium en el año 31 antes de Cristo. ¿Ok? Roma. ¿Ok? Mark Antony y Gaius Octavian. Es la batalla entre ellos. Estaban en guerra para la República de Roma. ¿Ok? Dice, estando en la provincia, en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Presa y despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa un tiempo en la Biblia? Tiempo es un año. Exactamente, felicidades. Un año, exacto. Un tiempo es un año. ¿Ok? ¿Cómo sabemos? Porque ya estudiamos acerca de las profecías de los 7 tiempos, ya estudiamos de los tiempos
tiempos y medio. Tiempos, ¿verdad? Son 3 años y medios. Entonces aquí cada vez que vemos esta palabra en la profecía es figurativo. Figurativo. Entonces aquí tenemos un año figurativo. Entonces son 360 días, os digo, se convierten en años. Desde el año 31 antes de Cristo nos lleva al año 330 después de Cristo. Fue esa guerra, ¿ok? Y cada una de esas palabras se tenían que cumplir en esa historia, ¿ok? Encaja perfectamente cuando la estudiamos, ¿ok? Vamos a ver otra figura. ¿Te recuerdas la montaña? Dice Daniel 2:35, más la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Y luego la explicación en el verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces esta cita también fue ahí donde dice consumirá, fue una razón por la cual Miller pensaba que era la Tierra. ¿Verdad? Lo estaba conectando de una forma equivocada, pero Dios lo guió a hacer eso. Lo guió para que por la providencia llegaran a esa equivocación. O sea, se puede decir de esa manera mejor. Porque no estaba en error. Sin embargo, sí tenía que ver con la venida de Cristo, ¿verdad? Él pensaba que era la tierra, el santuario. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿está claro qué representa la montaña en la profecía? ¿Qué? Un reino. Es un reino, ¿verdad? Aquí dice que la piedra que, que, ah, que levantará un reino, ¿ah? Un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Ese reino, ese mismo reino de la cual estamos hablando, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, la estatua, y él permanecerá, este reino permanecerá para siempre. Y eso es lo que hace la montaña. ¿Y las bestias qué eran entonces? A ver si están aquí. ¿Qué eran? Aquí está. ¿Ok? Sentido Literal versus figurativa. Esta es la regla número 11. ¿Ok? Dice, si una palabra, y esta sí les aconsejo si pueden, que traten de recordarla, memorizarla. Si una palabra tiene sentido tal como está y no viola las leyes simples de la naturaleza, debe entenderse literalmente. Si no, en sentido figurativo. ¿Ok? Acá tenemos un rey, literal. Acá tenemos reinos, simbólico. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia nos dice que el rey hará esto y hará lo otro, entendemos que es un rey, literal. No estamos pensando que es simbólico, ¿ok? De ninguna manera, no hay por qué. Porque nosotros nos damos cuenta cuando algo es figurativo si quebrantas las leyes de la naturaleza o rompes las leyes. Una bestia que sale del mar, que con alas y 4 alas y
y todo eso es figurativo. ¿Ok? Les digo eso porque en Daniel 11 solamente se habla de reyes. En Daniel, ¿no? Daniel 11 solamente habla de reyes, no te va a hablar de bestias, nada. Entonces entendemos si habla de esa manera, es literal. Nota lo que se dice acerca de Miller, dice riguroso en lo literal. ¿Ok? El señor Miller es un gran riguroso con las interpretaciones literales. ¿Qué te da a entender? Que es estricto Es estricto con las y se mantiene allí en lo literal. Al menos, ahorita va a seguir diciendo, nunca admitiendo el sentido figurativo, a menos que sea absolutamente necesario. Y ya sabemos qué es lo que lo hace necesario. Si quebrantas las leyes de la naturaleza, es necesario, ¿verdad? Que lo entendamos de una forma figurativa. Y sigue explicando, dice, que sea absolutamente necesaria para tener el sentido correcto o cumplir con el evento que se pretende señalar. Sin duda, cree inquebrantablemente en todo lo que enseña a los demás. Sus conferencias están intercaladas con poderosas amonestaciones a los malvados y maneja el universalismo con guantes de acero. Ok, el universalismo fue una creencia que antes y hoy en día todavía se cree, pero no se usa ya tanto esta palabra. Esta creencia solamente es esto, para ponérselos bien fácil. Es decir que va a llegar un momento en la historia donde todos van a ser salvos. Todos. Hasta el diablo mismo. Esa es esa creencia. ¿Ok? Es la creencia que antes y ahora, aunque no se usa esa palabra, se lo han adoptado diferentes cuerpos religiosos, para ponerlo así, ¿verdad? Pero es la creencia de que va a llegar una era donde todos llegan a ser salvos. No importa quién sea. Pero dice acerca de Guillermo Miller, él comprobaba que eso era un gran error. Dice que lo manejaba con guantes de acero, ¿verdad? Como un boxeador, ¿verdad? Que no es cierto. Que eso no es cierto, ¿verdad? Ahora en Daniel ya vimos la figura, ahora vamos a ver lo literal. En Daniel 11:45 se habla acerca de una montaña. Ahora, vamos a ver la diferencia, ¿verdad? La diferencia en Daniel 2, donde habla de la montaña que se hace grande, es el reino de Dios, ¿verdad? Aquí en Daniel 11, nota cómo lo dice. Y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares y en el monte santo y glorioso. Sin embargo, vendrá a su fin y no habrá quien le ayude. ¿Ok? Aquí vemos algo que nos indique de que debe ser entendido de una forma figurativa. Dice allí que plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares. Entonces tenemos un mar acá, tenemos un mar acá, y en medio tenemos el monte santo y glorioso.
es literal. ¿Ah? Es literal. No, no es una roca que se convierte en montaña, no está cayendo del cielo, no está rompiendo las leyes sencillas. Básicamente los palacios entre los mares y en el monte santo glorioso. Así como dice. Ahora, para ubicar ese lugar, tendríamos que saber, ¿verdad? Los otros versos que nos indican de quién está hablando, ¿verdad? De dónde es. Todo eso lo tendríamos que tomar en cuenta, pero lo único en este momento que estamos analizando es literal. Y no es simbólico porque no rompe las leyes. Las leyes. ¿Ok? Sin embargo, muchos por ahí te van a decir que sí es simbólico. No, No quería pasar por alto eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hizo Ballinger. Poniéndole una figura sobre algo que es literal. Y al hacer eso, estamos escondiendo el verdadero Mensaje. significado o mensaje, exacto. es como también cuando dicen, oh, eso que dicen del sábado, eso ya lo vino Dios lo vino ¿verdad? A volver, Sí, ¿verdad? sí. Eso era en el antiguo, ¿verdad? Pues por eso vino Jesucristo, para que no, para abolir todo eso, ¿verdad? Pero realmente es una mala interpretación. Porque están tomando una cita bíblica Ujú. y sin embargo no quieren ver a los otros versos que contradice lo que están diciendo. ¿Verdad? Siempre y cuando no estén dispuestos a ver más allá de ese verso, ya sabes que están en error. ¿Verdad? Tenemos que usar ¿cuánto de la Biblia? Toda la Biblia. Cada palabra, cada libro. No tenemos que dejar ninguna cita. Porque allí está donde dice, no, estas cosas no son las que estos días no son los que está diciendo, ¿verdad? Ujú. Estos sábados no son los que está diciendo. Esto no es lo que Dios dijo, esto lo dijo Moisés. Y lo que dijo Moisés, esto puede ser que unas cosas vino a Ujú. Dios, ¿verdad? A que se terminara, pues, eso. Sí. Eso, pero lo que dijo Moisés, no Sí. lo que dijo Dios. O sea que dijo aboliendo los escritos de hombre. ¿Verdad? Eso. Entonces, cuando vemos la ley de Dios, ¿quién lo escribió? Dios. Dios, con su propio dedo, ¿verdad? Entonces, ¿y quién escribió el libro de la ley? Moisés. Entonces, al tratar de aclavar De aclarar. la ley de Dios, escrito con la mano de Dios en piedra, la puso en piedra por una razón. Todo lo que se esculpe en piedra quieres que se mantenga allí Siempre. para siempre, ¿verdad? Entonces no puede ser clavada a la cruz. Pero un libro, que es papel, ¿verdad? Se puede clavar a la cruz, ¿verdad? Y es más, clarifica, aclara de que fue escrito por un hombre, Nombre. Moisés. Cuando están Ok. en un libro. La ley de Dios fue puesta en la arca. La ley de Moisés fue puesto afuera, a un lado del arca, no adentro. ¿Ok? Entonces la diferencia de distinción tiene mucho que ver. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir. Gracias. ¿Ok? Ahora aquí tenemos el método de prueba de texto. Proof text method.
la regla número 12. Dice, para aprender el significado de una figura, ¿qué tenemos que hacer? Rastrea la palabra en tu Biblia y cuando la encuentras explicada, sustituye, aquí ya lo habíamos explicado, sustituye la explicación por la palabra o figura utilizada y si tiene sentido y no es necesario buscar más, si no tiene sentido, busca de nuevo. ¿Ok? Entonces, cualquier figura, si no dice allí inmediatamente la explicación, entonces tenemos que seguir buscando hasta que encontramos el significado, ¿verdad? Y luego lo sustituimos por lo que es. Aquí tenemos otra vez Guillermo Miller. Dice, descubrí que al comparar las escrituras con la historia, oh no, esta ya la leímos. Vamos a seguir. Ya. Sí, Ya se fue. acabó. Otra vez se fue de. Se va para atrás. No se No quiere Oh, terminar. que ya habíamos No sacado. quiere. Regla 13. ¿Cómo saber si tenemos el verdadero acontecimiento histórico? Okay, aquí para las profecías que se ya cumplieron. We were talking about this earlier. Para las profecías que ya se cumplieron, dice, ¿cómo saber si tenemos el verdadero acontecimiento histórico para el cumplimiento de una profecía? Si encuentras que cada palabra de la profecía, ok, vamos a tomar por ejemplo el día oscuro, profetizada en la Biblia, que iba a llegar un día que no se iba a ver el sol, ¿ya? Ni la luna, ni nada, y iba a ser día, ok. Ese día ya se cumplió Ya se cumplió. en los 1800. No sé si recuerdan, hablamos acerca de esos eventos que pasó Guillermo Miller Oh, cuando estaba predicando. Se oscureció. Se llama el día de oscuridad en Estados Unidos. Oh, wow. Ajá, y sí. mucha gente O sea, pensaba sí, que ya. Entonces esa profecía fue ya cumplida a la letra, ¿verdad? Se cumplió ya. ¿Qué quiere decir? Que no puede venir otro, puede venir otro, pero el verdadero ya se cumplió. ¿Sí? Ya se cumplió. No encontramos más profecías, al menos, y no quiero decir que lo sé todo, pero si hay otra profecía que diga que va a pasar otra vez, pues lo tomamos en cuenta. Pero tenemos que tener esa prueba y tenemos que asegurar que es el significado correcto, ¿ah? Usando las reglas, siempre. Pero esa ya fue, como ya lo estudiamos, ya fue cumplida. Entonces ya no se puede cumplir dos veces. Cumpliéndose ya una vez, ya quedó en la historia. Si encuentras que cada palabra de la profecía, después de entender las figuras, se cumple literalmente, entonces puedes saber que tu historia es el verdadero evento. Pero si una palabra, solamente una palabra, dice, carece de cumplimiento, entonces debes buscar otro acontecimiento. ¿Ok? Entonces, cualquier profecía que sea, diciéndonos cada detalle de esa profecía que se tiene que cumplir, cada una tiene que cumplirse para decir que ya se cumplió. Es bien fácil, ¿no? Y si una palabra no se cumple, no puede ser el evento. Entonces, por ejemplo, esas personas que, bueno, he escuchado que dicen que también está escrito que esos acontecimientos como lo del eclipse, Ujú. que son señales también, que porque ahí está, ¿verdad? Pues eso es lo O que sea, estaba, eso es lo que estamos tratando de eso es lo que entender. estaba explicando Anabel, porque habías preguntado. Y ese eclipse supuestamente puede causar que no haya luz, Ajá. ¿verdad? Y si no hay luz, hace oscuridad, ¿verdad? Pero lo que acabamos de decir aquí con esta regla es que cuando algo llega a cumplirse una vez, Sí, ajá.
cumpliéndose exactamente como estaba diseñado, así como Jesús dijo que iba a pasar una por una en su historia, ahí es el cumplimiento verdadero. Porque cada palabra tiene que cumplirse, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces vamos a decir, llega el eclipse. Aparte de eso, también se tienen que caer las estrellas. ¿Sí? Ajá. O sea, cada cosa, esas cosas se tienen que cumplir literalmente cuando llega el cumplimiento. Ya no se puede reemplazar con otra fecha. Ni se puede repetir entonces. Al menos que haga otra cita. Oh. Pero de lo que acabo de decir, y no lo sé todo, ¿verdad? Porque puede ser que por ahí no lo tomé por alto, pero hasta ahorita lo que he visto no hay otro día oscuro. No, ajá, esto nomás va a ser unos minutos que va a pasar así Sí. como Entonces, nublado, ¿no? No se va a oscurecer totalmente las 24 horas o medio bueno, día. no sé, había otro reporte por ahí. No, estaban poniendo en Instagram que 3 días. que pueda durar a O porque se vaya la luz. 72 horas. No se sabe, pero todo eso es mentira. Para Exactamente. meterle miedo a la gente. Sí, pues Ajá. Nomás es verdad Es lo que dice Jesús. que la Biblia dice. Y2K, Guay. COVID-19, todas estas cosas llegaron y de cierta manera puedes decir cumplieron su diseño con las profecías actuales, se puede decir, pero en cuanto a señales en el cielo, mm, solamente queda una, y esa es la venida de Cristo, donde se van a abrir los cielos y la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Es la única que queda hasta ahorita, es lo que llego yo a entender. Pero bueno, seguimos, dice, ah, si una palabra carece de cumplimiento, entonces debes buscar otro acontecimiento o esperar su desarrollo futuro porque Dios cuida que la historia y la profecía concuerden. ¿Sí? Dios cuida que la historia, la Y la profecía concuerde. Ajá. ¿Ok? Dios cuida de eso. Si Él lo predijo, dijo esto va a pasar, entonces Él asegura que pase, Sí, pase. sí, porque si no, sería Si no concuerda. Si no no pasa. concuerda, es que no se ha cumplido o tenemos que seguir buscando, ¿verdad? El cumplimiento. Ok, o esperar su desarrollo futuro porque Dios cuida que la historia y la profecía concuerden para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca sean avergonzados. ¿Sí? La importancia de entender la palabra de Dios. Dios no quiere que seamos avergonzados. Ok. Hay un punto de vista verdadera y esta es la que vamos a repasar en Daniel 11 otra vez. Este estudio en sí lo hice para esto, para el Daniel 11, porque aquí tuercen y le cambian y le ponen y hacen un montón de cosas que la gente se confunde. Pero está bien clarito, nota lo que dice, sin usar ninguna figura aquí. Dice Daniel 11:36, el rey hará su voluntad. ¿Ok? Pueden notar, no está hablando de una bestia, no está hablando de figuras, es un rey y va a hacer ¿qué? Su voluntad. Dice, se ensoberbecerá, y si sabemos qué es eso, ¿verdad?
como soberbia. Soberbia, exacto. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Sobre todo Dios. ¿Ok? Es la soberbia que tiene este rey. Que se escala de tal manera sobre todo Dios, dice. Contra el Dios de dioses hablará cosas sorprendentes. Ahora esta lo puse en rojo porque de cierta manera se puede decir que esto lo que hace este rey, lo ha hecho otro rey. ¿Sí o no? Otro rey también ha hecho eso. Y se llama el papado. ¿Ok? Para que sepan lo que estoy diciendo. El papado también ha hablado grandes cosas contra Dios. ¿Ok? Pero nota lo que sigue diciendo. Será prosperado hasta que sea consumada la indignación, porque lo que está determinado se cumplirá. Ahora, recordemos que en el tiempo de fin, el papado recibió una herida de muerte cuando Francia entró al Vaticano y a sacarlo de su reino. En ese evento, 1778, no, 98, perdón, fue el tiempo del fin. Allí el papado ya no existe, ¿verdad? Sin embargo, este rey, dice, es prosperado hasta que sea consumado la indignación, o sea, ese tiempo del fin también, ¿verdad? Pero vamos a ver más detalles. Ahí no termina la historia, todavía queda otra cita. Dice, no hará caso del Dios de sus padres. Ok. Se puede decir de el papado que no hace caso del Dios de sus padres. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque no está haciendo lo que Dios dice, sino y Dios es el Dios de No Adán y dice, Eva. nota lo que dice la palabra, dice, nota lo que dice la palabra, dice, no hará caso del Dios de sus padres. Dice, no le hace caso. ¿Ok? A no hacerle caso, no es que pone por obra lo que dice. El papado se cree Dios, ¿verdad? Se cree Dios y se engrandece también, pero el papado cree en Dios. Según, ok, según. Yo pensaba que Aunque sea falso, cree en Dios. Este no hace caso a ningún Dios. ni al que ellos según creen. A ninguno. Mira lo que sigue diciendo. Ni del más apreciado por las mujeres. Esa palabra mujeres representa, cuando lo estudiamos a lo profundo, es esposa. O sea que el matrimonio no es relevante para ellos o para este rey. ¿Ok? Y no hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. A no hacer caso a Dios quiere decir que yo no creo en Dios. Exacto. Es ateo, muy ateo. Eso. Muy ateo. ¿Ok? Es la diferencia entre el papado. El papado siempre ha creído en Dios. Creído en Dios. Aunque sea falso, lo cree. Y dice ser cristiano. Entonces, no hacer caso del Dios de sus padres no cabe. No concuerda.
con el papado. Es imposible. Porque el papado dice que sí viene. Dice que sí viene de esa raíz. Dice que sí viene de esa línea. Aunque sea falso. Entonces sí hace caso del Dios de los padres. Solamente lo ha paganizado. Lo ha cambiado. Lo ha puesto en error. Es lo único que ha hecho. Pero sí. Único. La diferencia, ¿lo qué? Lo digo de esa manera porque A diferencia del otro. para diferenciarse del este rey, Del otro rey. del otro rey que es ateo. Ajá. Uno es ateo y otro sí cree. No, este es el mismo. Oh, Es el mismo rey. Ah, también. Continúa. Ya dice. el Ok, rey, antes no había versos, antes todo estaba junto, ¿verdad? Esto lo tenemos ahora para distinguir los versos, no más. Pero este rey continúa hasta abajo, hasta el verso 40, Wow. ¿ok? Pero este rey se engrandece de tal manera que saca a Dios por completo. Ningún Dios le tiene respeto, Wow. ¿ok? Entonces quiere decir que el papa, dices tú que es el papado. El papa va a ser que a Este sacar no a es el Dios. papa. Este no es el Papa, exacto, o sea, ella sí lo agarró. Este no es el papa. Esto aquí Va no a es, venir otro. aquí no estamos leyendo nada del Papa. La única razón por la cual lo traje a tu mente Ajá. fue para que veas que también está en contra Prosperado. del Dios, de los dioses y hablará cosas sorprendentes. Eso sí lo ha hecho el Papa. Pero lo que no ha hecho el Papa es decir que Dios no existe. ¿O sí? Él cree en Cristo Sí. de su manera, Ajá. cree en Dios de su manera, ¿verdad? Falsamente, pero sí sostiene esa postura de que es cristiano. Cristiano. Católico. Esto no está diciendo que es cristiano. Este está diciendo que de ninguna manera no hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Y eso. No le tiene respeto a ningún Dios. ¿No A es esos Satanás? ateo. ¿Qué Ateo. dice qué dice Pues el ateo? Satanás es ateo. ¿Qué di- No cree. No. Bueno, cree, pero no lo respeta ni lo ¿A cree. qué? Pero la diferencia es que sí cree. La Biblia dice Ah, bueno, que Este ni cree. ni cree. este no Solo cree. no cree en Dios. No cree en Dios. Eso es una persona, pues, es una persona. Sí. ¿Sabe quién será entonces? Napoleón. ¿Ah? Napoleón. Uy, pues, ¿cuándo iba yo a llegar? Francia. Después de tumbar al papado de su trono, la Revolución Francesa, esto es 1798, 1798. 798. Esto, Eso, este acontecimiento aquí, Eso fue lo de Francia. esto fue lo de Francia. Esto fue. Pero la razón por la cual te lo explico de esta manera es porque entendemos que sí hay pequeñas porciones donde sí aparenta ser el Papa. Sí, como Daniel dice una cosa, pero el Daniel 11:37 dice que no acaso de Dios alguno. No hará caso a Dios, ningún Dios. A decir eso es ateo. Ateo. Entonces Francia, los franceses son ateos. Bueno, En esta revolución Napoleón, de Napoleón, Napoleón era ateo. ajá, era esa revolución, en esa revolución mataron a cristianos, destruyeron a las Biblias y un montón, y como acaba de decir allí, de las mujeres, que no tuvo aprecio a las mujeres, el casamiento.
no tuvo aprecio al casamiento. De tal manera sacó por completo la religión de al casamiento, el matrimonio, no le tuvo nada de respeto. Y no, eso ya no se va a hacer aquí. También desechó eso. Ateísmo. ¿Ok? Es importante que veamos los detalles. Aquí es detalle. Bueno, pues ya Ese cuando libro dices, es sacado de Daniel. Daniel 11, 36 y 37. Si vas unos versos antes, ahí ya sí habla del papado. Pero desde el 36 en adelante aparece un nuevo rey. Ese es Napoleón, el que le dio la herida de muerte al papado. Al que dijo, no hay Dios. Ese fue Napoleón. ¿Ok? pues estaba muy lejos. Pero bueno, más adelante vamos a ver más. Ya, le damos pausa, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, ya sé. hasta ahí. Ay, sí. Y es que también mucho, ¿verdad? Ay, a veces no se me queda todo. Al rato se me va a Ok, olvidar. ya Pasar. la que sigue va a ser más pequeña, ¿ok? Sí tenía 32, sí eran varios, Robando. ajá. Eran 2 presentaciones, entonces, ujú. Dos en una. Pues sí, porque normalmente son como 15, trato de mantener 15. Ahorita ya son las 9:19. Pero bueno, gracias a todos por su atención. Espero que hayan sido beneficiados por nuestro estudio. Un poquito largo, pero eh, muy Interesante. interesante y beneficioso. Casi 2 horas. Pero bueno, hasta la próxima vez. Nos vemos aquí. Que Dios les bendiga. Hasta luego.